que nosotros estamos en la investigación de huertos también para aplicar nuestro proyecto de cuánta agua necesitan las plantas. Estamos midiendo también la temperatura. Entonces, vi que esto también como que tiene sensores. Ok, perfecto. Tengo que decir que no es tan sofisticado. O sea, realmente son sensores muy rudimentarios, ¿eh? Lo vamos a ir viendo por partes. Entonces, este huerto básicamente tiene 3 tipos de plantas. Ahorita está un poco triste porque le hace falta agua. Sí. Pero tiene plantas de tipo ornamental, plantas de tipo comestible y plantas medicinales también. Aquí, siendo que es un huerto urbano, está pensado para estar en grandes ciudades como puede ser la Ciudad de México. Esto tiene beneficios, entre ellos, pues que mejora la calidad del aire, reduce el CO2, reduce la temperatura local y también está demostrado que en términos psicológicos nos ayuda a reducir nuestro estrés y enfermedades asociadas, ¿no? Ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. La otra cosa es que en el caso de las plantas comestibles, la ventaja con respecto a las plantas que podemos comprar en los mercados, en los supermercados, etcétera, es que aquí vamos a saber exactamente cómo las estamos cuidando. Si tienen pesticidas, si tienen agroquímicos, si la regaron con aguas negras, con agua potable, lo que sea. Todo eso aquí lo vamos a controlar y vamos a saber exactamente qué es lo que estamos llevando a nuestras mesas, ¿sí? Muy bien. Ahora sí la parte de los sensores y todo esto. Este huerto es una colaboración entre 3, digamos, organismos. El primero es Microsoft, que es el que dio el dinero para hacer esto. El segundo es una fundación que se llama Olin Quetzal, que son mujeres que estudiaron agroecología y que ellas saben mucho de esto. Ellas se encargan de darle mantenimiento a la gran mayoría del tiempo. Y nosotros. Ahora, lo que hizo Microsoft fue efectivamente darnos un sistema de sensores, que son cada una de estas lengüetas de metal que ustedes pueden encontrar en todas las macetas, ¿eh? La van a encontrar en todas las macetas. Estos sensores están siempre en el suelo, en el sustrato, y van a dar a unas cajitas como estas. Estas cajitas almacenan la información, la capturan y la mandan directamente a esos módems que encuentran ahí, que están operando en todo momento. Y finalmente esos modems transportan la información a la nube. Si ustedes quisieran consultarlo, lo pueden hacer escaneando este código QR y les va a dar la información en tiempo real de cuáles son la temperatura y la humedad del sustrato únicamente. Y ya a partir de ahí pues podemos ir valorando, ¿no? Pues que le hace falta agua, o tiene mucho calor, o lo que sea, ¿no? O hace mucho frío, porque también va a depender del cultivo que tengamos. Hasta el momento todo bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a mi parte favorita, que es qué tipo de plantas podemos tener en estos huertos. Que como ya les dije, virtualmente es cualquier tipo de planta, pero en general tenemos de estos 3 tipos básicos y tenemos hierbas, arbustos medianos y árboles chiquitos. Porque por cuestiones de espacio, las macetas no son muy grandes. Entonces, vamos a empezar con esta de acá, que esta a mí me encanta. ¿Les suena de algo? ¿La han visto por ahí? Tiene 3 cosas especiales. La primera es eso. Estos son sus frutos. Sí. Y es como el diente de león. Se siente suavecito. Y justo a esta planta le dicen algodoncillo. Porque se siente como algodón. Y esta planta, pues también sus flores hace que sean muy llamativas para polinizadores, para abejitas, mariposas y colibríes. Y lo último es esto de aquí. La planta, cuando se le hace una herida, secreta esta especie como de leche. Esto es veneno. En veneno. Veneno, sí. Poison. Poison, sí. Poison, ok. Es para nosotros no es muy venenoso. O sea, si lo comemos nos da chorro y ya, no pasa gran cosa. Pero si se lo come un niño, un ave, un perro, un gato, sí. Y por eso mismo, esta es la planta favorita de la mariposa monarca. Las mariposas monarca se alimentan de esta planta cuando son orugas para volverse venenosas ellas. Por eso la tenemos aquí, porque también tenemos el mariposario que está de ese lado. Sí. Justo. Esto que está seco, ustedes van a disculpar porque estos ya están súper secos. Esto es caléndula.
que no es una planta de Ah, aquí, es una caliente. planta de Europa, Ujú, ¿no? ujú. Y que justo es medicinal, se pueden hacer emplastos, Ah, pomadas, sí. se puede tomar en infusión y es muy buena para inflamaciones, para contusiones, para hemorragias, para muchas cosas. Esta planta la vamos a dejar para allá porque allá también tenemos más de estas. Pero acá, por ejemplo, esta planta de aquí Oh. es una planta, no es mexicana tampoco, es sudamericana. Viene de los Andes y se llama mastuerzo. Y justo aquí tenemos la evidencia. Todos estos puntos amarillos que ustedes alcanzan a ver, todos estos puntos amarillos son huevitos de oruga. Alguna mamá mariposa vino y dejó aquí a sus huevitos. Y después los huevitos eclosionaron Ah, sí, sí. y ahora son las orugas. Ah, Son de distintas especies, pero las dos orugas son de mariposas blancas. Aparte de que sirve para esto y las flores son muy bonitas, esta planta también es comestible. ah. ¿Sí? Sabe como a rábano. Es un Ah. poquito picante. Ah. No sé si quieren probarlo. O... A menos Yo probar. sí. ¿Sí? Picante no. Ok. Sí, es picante. Es muy poquito, pero como el rábano, o no sé si han probado el pápalo. El pápalo como el pápalo. ¿Quieres probar o estás bien? Muy bien. È buono. Sì, tipo ¿Te gusta? Muy bien. Entonces vamos de este lado. Brava Rosario, fantástico. Este también es un cultivo bien americano. No sé si les suenan estas hojitas de algo. ¿Lo han visto en alguna parte? La pista es que esta planta tiene unas flores como las del jitomate, pero moradas. Morado. Sí. Moradas. Viola. Ah, Mm. No. ¿No? ¿Nada? Ok. Da unas flores, son chiquitas. Y esta planta de aquí es papa. Ah, Papitas. Estas están bien Papitas. chiquititas. patate. Ah, patate. Ajá. Que es un cultivo de aquí, ¿no? Bueno, no de aquí, pero de Sudamérica. Sí. oh. Mhm. Muy bien. Luego acelga, seguramente están muy relacionados con esto. Sí. Que igual otra cosa que hacemos, por ejemplo, es ver todo el tema de la cosecha. No sé si alguien me ayudaría a cosechar una hoja de acelga. O sea, un voluntaria o voluntaria. ¿Quién quiere? Yo. ¿Sí, tú? A ver. Ok, entonces lo que te voy a pedir es que con tu mano dominante vas a arrancar la hoja y con tu otra mano vas a sostener la planta para no llevártela toda, ¿sí? Por ejemplo, digamos que quieres agarrar esta, vas a empezar a torcerla y arrancarla, ¿sí? ¿Así? Sí, no es difícil. Así. Muy bien. Y la selga es una gran planta para comenzar a tener huertos porque prácticamente solo es agua y sol. No sacrificamos a toda la planta, solamente las hojas que vamos a consumir y le van a seguir saliendo. Ah, e lei continua. Non c'è Sì, bisogno sì. di ricoltivare. Justo. Ok. Sí, puede vivir como 2, 3 Ah, años. beh. Wow. Aquí tenemos col, que está mordida también por orugas. A esta planta les fascina las orugas. También tenemos esto de aquí. Que igual, o sea, este es súper distintivo. Tiene un olor que es muy fácil de identificar. È il prezzemolo. Mm, ¿Qué cosa? no. Non è tipo coriandolo. Tipo prezzemolo. Non è il prezzemolo. Cilantro. Ok, es de la misma familia. Ah, ok. Es de la misma familia, sí. Pero lo que se consume en este caso son los tallos. Ah, Bueno. beh, è il L'apio. sedano. Apio, Ah. exactamente. Apio, aquí tenemos más apio, más acelga. Esto que es chile, por ahorita ya no tiene. Ah, bueno, tiene uno, pero está sequito. Possiamo provare. Ah, un Este es peperoncino. chile, sí. Chile. Ah, y este de aquí. ¿Han comido chilaquiles? Sí, le he dado. Perfecto. Sí, ya lo sé. Entonces, por favor, huélanlo. Mm, El tomatillo es. Profumo. E si mangia. Ahorita no. No se come esto ahorita, ¿no? Pues se puede. De hecho, es antiparasitario, ¿eh? No. Se le pone a los chilaquilitos, a algunas sopas, a los frijoles. Es epazote. Y aquí tenemos manzanilla. Está chiquita todavía. Ok, entonces si quieren de este lado. hanno tutti Ok, y ahora sí. pomodori. Les voy a enseñar una de mis plantas favoritas de todo el huerto. ¿Qué digo hoy? ¿Eh? El pomodoro.
y que justo seguramente ustedes están muy relacionados con esto y que vamos a hablar largo y tendido. Ok, entonces, Vedi. aquí tengo jitomates. Y Pero- toma. Gracias. Sí, son tomates bola, ¿no? De los normales. Ujú. Pero aquí en México tenemos muchas razas distintas de jitomate. Ah, Ese otro que les estoy pasando, ahí está chiquito. Creo que ya no hay ningún otro maduro. Pero esos los voy a pasar. Este verde es el jitomate cebra. Así le dicen. Que también parece una sandía, ¿no? Sí. Por sus rayitas. Este è típica mexicana? Sí. Ah, No sé si ustedes sabían, pero el tomate es un fruto que nació, la especie nació aquí en México. ah, Y aquí se domesticó. ah. Todos los jitomates del mundo, todos vienen de aquí. Aquí? Cuando llegó la invasión europea, pues lo vieron muy bonito, está muy bonito, se lo llevaron. Y allá pues tienen salsas que son deliciosas, ¿no? De pizza, de C'è pasta, d'acquarium. todo. Ah, Sin embargo, aquí pues justo hay otras razas que no se encuentran en otras partes del mundo, como el jitomate cebra, que de hecho tiene toda una historia porque intentaron desaparecerlo. Es un intermedio entre el rojo y el tomate verde, que es el tomate de cáscara. Y también es muy bueno para salsitas, ¿eh? Es como entre dulce, acidito, muy, muy bueno. Ajá. Actualmente ya en localidades de aquí de la Ciudad de México, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, se está intentando retomar para que no se pierda. Pero estuvo a punto de extinguirse esa raza. Sí, sí. A punto estuvo. Entonces ahí está, el jitomate normal, una raza de aquí. Todo muy bonito. Ah, y este que estoy seguro que lo van a identificar luego. Este estoy segurísimo. basilico. Exacto. Mm, Sí. mm. Bello, ci mangiamo un'insalatina. Sí que ese a mí también me encanta, ¿eh? Buenísimo para la pizza, la pasta. Aquí caléndula, que esta sí está bien, no está seca, ahí con sus florecitas. Y esta que yo creo que también la van a poder identificar. También es muy olorosa. Cos'è, menta? Menta, sì. Exacto, es menta. Mm, Que igual pues es medicinal, es para infusiones, para mojitos, muy bueno. Sí. Y eso es por la parte de este huerto. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, entonces para regar las plantas ustedes, o sea, ya es más como conocer, Ajá. o sea, tú dices, ¿cuánta agua necesitas? Como conoces la planta y más por experiencia. Esa es una grandiosa pregunta y les voy a enseñar. Y qué bueno que me lo dices porque justo se me olvidó platicarles un poquito. Este sistema de huerto no es un huerto tradicional. Si se dan cuenta en las macetas, no hay tierra negra. No. Lo que hay es una combinación de dos materiales. guarda, sì. Si quieren se los paso. Esto. Para que lo vayan viendo. Uno es una fibra café y otro son roquitas blancas. Pietra e poi questo. Ah, sì, sì. La fibra es tal cual fibra de coco. Ah. ¿Qué es esta de aquí? Fibra de coco. Ajá. Es la cáscara del coco rallada. Y las roquitas son unas que llamamos agrolita o vermiculita. Ujú. Y en conjunto esto no le aporta nada a nuestras plantas. Le van a aportar sostén, aireación y humedad. Realmente este huerto es hidropónico. Que compramos una solución, unos sobrecitos, déjenme ver si aquí hay todavía, con los cuales hacemos los riegos. A diferencia de la tierra negra, que pues en ella está contenida todas las sales minerales, las vitaminas, los azúcares que necesitan las plantas, nosotros aquí utilizamos una especie de polvito, que es como este de aquí, que lo compramos aquí mismo en CEU y se llama polvo para solución hidropónica o polvos nutritivos. Okay. Lo que hacemos es agarrar 200 gramos de esto y lo disolvemos en 500 litros de agua. Ok. Y los riegos son manuales. Ay, perdón. Aquí tenemos esta manguera. Con esta manguera la conectamos aquí y luego hacemos los riegos en cada uno de los tubos. Ah, Se hacen tres riegos semanales. 3. Uno es con esto
Y los otros 2 riegos es con agua corriente, con agua de la llave, justo para que no se estanquen las sales minerales. Ujú. ¿Los sensores te dicen cuándo regar o...? Esa es una grandiosa pregunta y la respuesta es no. ¡Ah! No, eso lo vemos nosotros. De hecho, ahorita le hace falta riego. Eso lo determinamos nosotros. Y les voy a ser muy sincera. El sistema de sensores de Microsoft sí es un paso hacia la modernidad, pero no es muy útil, porque realmente la temperatura y la humedad es algo que se ve pues, a simple vista. Se puede estar seco. No. No toman agua de la lluvia. Sí. Ah, no, Ah, justo no. No. El resto de nuestras plantas sí, pero no, y el otro huerto tampoco. El otro huerto sí ya es un poquito más moderno en ese sentido, aunque está en mantenimiento. No sé si quieren ir a verlo y les platico más o menos cómo funciona. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos bajando de este lado. Como ustedes pueden ver, está vacío. Este es un huerto que no fue patrocinado por Microsoft. En este caso fue patrocinado por Bayer. Sí. Bayer, el de las aspirinas. Ah, La empresa de las aspirinas. Bayer, él puso esto y como pueden ver, pues tiene muchos componentes electrónicos. Este es un robot granjero y este sí realiza muchas funciones. Todo lo hace mediante una aplicación que se manipula en un celular o en una tablet o en una computadora y lo que hace es sembrar, deshiervar, regar y tiene un sensor de suelo, pero este sensor de suelo sí es más sofisticado. Este siente la humedad, la temperatura, el pH del suelo y la conductividad eléctrica. O sea, sí es bastante más sofisticado. El problema es que no aguanta muy bien las condiciones ambientales. También está techadito porque no le puede dar ni el sol ni la lluvia directa. Y también por eso es que se descompuso y ahorita no está operando. Es más sencillo como para invernaderos tal vez. Sí, justo. Yo creo que en condiciones de invernadero esto funcionaría, pero perfecto, Perfecto. Yo no sé cómo está la composición, digamos, la programación de esto de los sensores. Sin embargo, si hay una persona aquí que sabe eso y que puede como manipularlo. Si a ustedes les interesa, así de que mucho, podemos verlo también. O sea, yo le puedo preguntar a mi jefe y él seguro tiene el contacto de esta persona. Sí, pero ahora sí que las personas que se encargaron de diseñarlo son Bayer y existe una página de internet que también pueden consultarlo, que este robot se llama FarmBot. Entonces, si lo ponen así en Google, les va a aparecer esto. Aquí en México hay 2 FarmBots. Uno es este y el otro está en el Papalote. Sí. Esto no era para todos. Sí. Y ya es Las plantas que antes estaban aquí son un poco de estas. Este es un quelite que se llama alache. Está muy bonito. Es de la familia del algodón, del chocolate y de la ceiba.